Bienvenidos a esta clase. En esta clase vamos a hablar acerca de la vida de Pablo, el apóstol de los gentiles. En este video vamos a hablar acerca de Pablo antes que conoció al Señor. En este video vamos a ver cómo vivía antes que entendió que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca de la vida de Saulo o Pablo antes de su conversión. La primera cosa que necesitamos decir es que Saulo es su nombre en hebreo y Pablo es su nombre en griego. Hay algunas personas que piensan que Dios cambió el nombre de Saulo, pero no es así. La Biblia dice que Dios sí cambió el nombre de Abraham y de Sarai y también de Jacob, pero nunca dice que Dios cambió el nombre de Saulo. Muchas personas preguntan, ¿por qué tiene dos nombres, pues? Saulo es un nombre hebreo. Viene del nombre Saúl del Antiguo Testamento. Saúl era el primer rey de Israel y él vino de la tribu de Benjamín. Saulo en el Nuevo Testamento también viene de la tribu de Benjamín y muchos de esta tribu tuvieron el nombre Saulo para honrar el primer rey de Israel. Pablo es su nombre en griego, porque el nombre Saulo no existe en el griego y por lo tanto Pablo es un nombre que es casi igual. Las personas que funcionan en dos culturas muchas veces tienen dos nombres. Por ejemplo, en inglés mi nombre es Matt, pero en español la palabra Matt no existe y por lo tanto en español mi nombre es Mateo. Para los que hablan inglés, mi nombre es Matt, pero para los que hablan español mi nombre es Mateo. Es una función de trabajar en dos culturas y por lo tanto otra vez es importante saber que Dios nunca cambió el nombre de Saulo. Después que él confió en Jesús, todavía su nombre es Saulo en el libro de Hechos. Pero después hay un texto que dice Saulo que también se llama Pablo. Por lo tanto, él tiene dos nombres. Saulo era un judío que nació en Tarso de Cilicia, en Turquía. Es el nombre del país ahora. En el pasado se llamaba Asia Menor, pero ahora se llama Turquía. Sus antepasados probablemente eran fabricantes de tiendas porque Pablo era fabricante de tiendas y los hombres aprendieron sus profesiones de sus padres. Él a veces, cuando no recibió un salario, estaba trabajando con sus propias manos y usó su entendimiento acerca de las tiendas para ganar dinero, para tener la capacidad para ministrar. También lo que sabemos acerca de su vida es que no era común para ser un ciudadano de Roma, pero Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Hay muchos países que cuando una persona nace en cierto lugar, cierto país, esta persona es un ciudadano del país donde nace. Para la nación de Roma no era así. Era privilegio para ser romano y solamente algunas personas eran romanas. Pablo nació así. Es lo que dice Hechos capítulo 22, versículos 27 a 28. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo.
Pablo usó este privilegio para servir al Señor. Como ciudadano romano, él tuvo muchos privilegios y él usó los privilegios para hablar con otras personas acerca del Evangelio. Por lo tanto, una vez en una ciudad, las personas se enojaron con Pablo y los en el gobierno en esta ciudad golpearon a Pablo. No era lícito golpear los romanos. Y por lo tanto, después que golpearon a Pablo, él les preguntó, ¿es lícito golpear un ciudadano romano? Y después tuvieron mucho miedo porque dijeron, nosotros atacamos un ciudadano y no es lícito. Pablo, en esta circunstancia, usó su abuso para abrir una puerta para proteger los creyentes en la región. Ellos tuvieron mucho miedo porque golpearon a Pablo, y Pablo no dijo nada al gobierno romano acerca de su abuso, y por lo tanto, los en esta ciudad no atacaron a los creyentes. En otras palabras, él aprendió cómo usar su privilegio para servir al Señor. En su juventud, Saulo vivía en Jerusalén y aprendió acerca del judaísmo de un hombre muy famoso, un rabino bien conocido que se llamaba Gamaliel. En su testimonio, Pablo explicó en Hechos capítulo 22, versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son. La razón por la cual él vivía en Jerusalén es porque en este lugar enseñaron a los judíos que querían ser rabinos, y como joven él empezó aprendiendo y él después era un rabino. También él era un fariseo. Nosotros sabemos que durante el ministerio de Jesucristo que muchos fariseos atacaron a Jesús. Aunque dijeron que respetaron el Antiguo Testamento, Jesús declaró acerca de ellos es que muchas veces solamente estaban sirviendo sus propias vidas, y aunque dijeron que respetaron la palabra de Dios, muchas veces quebraron las leyes de Dios porque estaban siguiendo sus propios apetitos en vez de servir al Señor. Y Saulo era un fariseo también. La palabra fariseo viene de una palabra en hebreo, es parash. Esta palabra parash significa una persona separada, en el sentido que se separó porque pensó que era más santo que otras personas. Estaban hablando acerca de una separación para dedicar sus vidas al Señor. Y aunque dijeron que sirvieron al Señor, realmente muchos de ellos estaban sirviendo sus propios deseos. Dice Pablo en su testimonio en Filipenses capítulo 3, versículo 5, acerca de su tiempo como fariseo, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, él dijo, en mi mente, antes que conocí a Jesús, yo pensé que era un hombre muy santo, más hebreo que otros hebreos. Él pensó que respetó la ley y no entendió que en vez de respetar la ley del Señor, que realmente estaba sirviendo las leyes de los hombres, porque los fariseos cambiaron la escritura en vez de obedecer la escritura.
Por lo tanto, aunque él pensó que era muy religioso, realmente no conoció al Señor y no estaba sirviendo al Señor. Pero era muy religioso. La cosa es que ser religioso no significa que una persona conoce al Señor. No es la misma cosa. Él no entendió la religión verdadera. Y dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que Saulo era muy leal a las creencias de los fariseos. Él explicó, o aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Aquí podemos ver que era muy leal, pero otra vez, lamentablemente, no era leal a la Escritura porque no entendió la Escritura muy bien. En Hechos capítulo 26, versículos 4 a 5, él habló más acerca de su vida como joven. Él declaró en este texto, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Otra vez él explicó que era fariseo. Era uno de los amigos de los otros fariseos y por lo tanto un enemigo de Jesucristo. Y por lo tanto, en Gálatas capítulo 1, versículo 13, él habló acerca de su vida antes que conoció a Jesús, como él atacó a los creyentes. Antes que usaron la palabra cristiano para referirse a los creyentes, usaron la palabra camino. En Antioquía, primeramente, los que vivían en Antioquía dijeron, estas personas son como Jesús, son como Cristo, por lo tanto vamos a decir que son cristianos. Pero antes que usaron la palabra cristiano, usaron la palabra camino, porque Jesús declaró en la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por lo tanto usaron la palabra camino para hablar acerca de los creyentes. Y él odió a todos los creyentes. Antes que conoció a Jesús, la manera que vivía es algo que podemos encontrar en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Muchos creyentes estaban en la cárcel por Saulo. También él mató a otros creyentes porque estaba tratando de destruir el movimiento del cristianismo. Él pensó que los cristianos no entendieron el Antiguo Testamento y por lo tanto él trató de destruir toda la iglesia. Era imposible porque Jesucristo es el rey de la iglesia y él declaró que nadie puede destruir la iglesia porque la iglesia está en las manos del Señor. Él estuvo presente para la muerte del diácono Esteban también en Hechos capítulo 7, versículos 55 a 56. Dice este texto, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.
Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando Esteban declaró que Jesucristo es Señor, muchos judíos se enojaron con él y por lo tanto mataron a él. La razón por la cual los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Saulo es porque Saulo dio permiso para matar a Esteban, porque él quería destruir a todos los creyentes. Es interesante también porque en este momento Esteban vio a Jesús en el cielo. Usualmente dice la Biblia que Jesús se sienta a la diestra del Padre. Pero en este texto dice que el Hijo del Hombre estaba de pie a la diestra de Dios. Probablemente estaba de pie para honrar el testimonio y el sacrificio de Esteban. Yo creo que después Dios usó este testimonio para tocar el corazón de Pablo. Él vio un hombre que estaba listo para dar su vida para Jesús. Y él testificó acerca del Evangelio, el sufrimiento de Jesús, su muerte, su entierro y también su resurrección. Y muchas veces yo creo que él estaba pensando acerca de estos eventos. Y probablemente el Espíritu Santo usó estos eventos para abrir el corazón de Saulo o Pablo para recibir el Evangelio. Dios usa el testimonio de los creyentes para tocar el corazón de otras personas. ¿Saben qué? Dios quiere usar nuestro testimonio también. Y por lo tanto necesitamos ser fieles. Tenemos dos testimonios. El testimonio de la boca. Las palabras que estamos compartiendo con otras personas. Y también el testimonio de las acciones. La boca y las acciones necesitan decir la misma cosa. Y si no dicen la misma cosa, las personas no van a escuchar nuestro mensaje acerca de Jesús. Dios usó a Esteban para tocar el corazón de Saulo. Y después, en otro video, vamos a hablar acerca de la conversión de él. Pero lo que sabemos, según Hechos capítulo 8, versículos 1 a 3, es que Saulo persiguió a muchos creyentes después de la muerte de Esteban. Lo que pasó con Esteban es lo que quería hacer con los otros creyentes. Él tuvo planes para destruir a las iglesias, pero Dios tuvo otros planes. Él explica en su testimonio, en Hechos capítulo 26, versículos 9 a 11, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del hombre, del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Es la razón por la cual Saulo viajó a un lugar que se llamaba Damasco. Dice la Biblia que estaba en el camino de Damasco porque estaba buscando los creyentes en este lugar para poner a estos creyentes en la cárcel y matar a otros. En el próximo video vamos a hablar acerca de la manera que Jesús se presentó
a Saulo en este camino y compartió con él que es necesario confiar en él para ser salvo, y vamos a hablar acerca de la conversión de Saulo en el futuro. Para el momento hay algunas preguntas que son importantes si queremos aprender más acerca de este texto. No vamos a dar las respuestas en este video, pero hay preguntas que necesitan pensar, en estas preguntas para ver lo que la Escritura dice acerca de estas preguntas. Número 1. ¿Aprendiste algo nuevo acerca de Saulo en este estudio? Número 2. Antes que Saulo confió en Jesucristo, él era muy religioso. Hay una diferencia entre ser religioso y conocer al Señor. 3. ¿Cuáles eran algunas diferencias entre las creencias de los fariseos y los creyentes? 4. ¿Por qué piensas que algunos confían en sus propias obras en vez de Jesucristo? ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos confiando en nuestras obras para salvarnos? 5. ¿Por qué piensas que Saulo era un enemigo de Jesucristo y la iglesia antes que fue convertido? 6. ¿Cuáles son algunas cosas en que podemos confiar en vez del Señor? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra fe está en Jesucristo? 7. ¿Qué enseña esta lección acerca de la posibilidad de sufrir como creyentes? Lo que vimos en este video es que si una persona no conoce a Jesús, no tiene paz ni gozo en su corazón. Es posible ser religioso y no conocer al Señor. Y Saulo era así antes que confió en Jesús. En el próximo video vamos a hablar acerca de esta conversión. Pero en este video vimos que él no conoció al Señor para mucho tiempo y por lo tanto era un enemigo de la iglesia. Gracias a Dios que Él cambia el corazón de los que confían en Él y por lo tanto en el futuro vamos a ver el corazón que Pablo tuvo para servir a Jesucristo.